En este video vamos a ver flujo magnético y la ley de Gauss para campo magnético, que sería la segunda versión, o sea, la segunda ecuación de Maxwell. En esta actividad del paraguas, la idea es que nos quede clara la idea de flujo de agua para ir directamente a la idea de flujo magnético. Entonces, cuando llueve y hay un paraguas ubicado, el flujo de agua que recibe el paraguas va a depender de la ubicación que tenga ese paraguas respecto a la lluvia. En ese caso, generalmente lo que se utiliza en esta situación de la imagen es el ángulo entre la lluvia, que en este caso es vertical y hacia abajo, y el mango del paraguas, que es perpendicular al paraguas, y acá formará más o menos unos 30 grados más o menos. En esa ubicación intermedia el flujo no es máximo. Si yo quiero que el flujo sea máximo, lo debo poner al paraguas en forma horizontal, que el mango quede vertical formando un ángulo de 0 grados, y en ese caso que el ángulo vale 0 grados, el paraguas es donde ataja más flujo de agua. Sin embargo, si lo pusiera a 90 grados perpendicular, o sea que el mango del paraguas quedara vertical, en esa situación el ángulo entre la dirección del agua y el mango del paraguas sería 90 grados, y en ese caso el flujo sería 0, no habría agua atajada por ese paraguas. Bien, después de discutir esta actividad del paraguas, me voy a esta situación para definir lo que se conoce como flujo magnético. Acá dejo los espacios también para que uno pueda intuir la ley de flujo magnético. Ya se supone que uno sabe lo que es flujo eléctrico, por eso dice que dado la noción de flujo eléctrico, en que lo que uno medía ahí era la cantidad de líneas de campo eléctrico que atravesaban una superficie, el flujo magnético, la idea va a ser la cantidad de líneas que atraviesa, la cantidad de líneas de campo magnético que atraviesan a una superficie. Y entonces uno ahí podría intuir una ecuación que depende del campo magnético, de la superficie y de la ubicación de la misma respecto a su inclinación. Entonces, la definición de flujo magnético para una superficie plana o regular, que se escribe con la letra Φ del alfabeto griego, Φ sub B, para diferenciarlo del flujo eléctrico, este sería flujo magnético, es el campo magnético por coseno del ángulo que forma el vector superficie, que acá un poco la idea es la misma que en flujo eléctrico. Tengo una superficie, quiero medir la cantidad de líneas de campo magnético que atraviesan esa superficie. Como no tengo mango de paraguas, me lo fabrico y le llamo a este vector perpendicular a la superficie, vector superficie, para que me pueda definir el ángulo alfa que necesito para utilizar la ecuación de flujo. El ángulo va a ser entonces entre ese vector y el campo magnético, que también es un vector. De esa manera la ecuación me queda que es el campo magnético medido en teslas por el coseno del ángulo que forma ese vector superficie con el campo magnético multiplicado por el área de la superficie en metros cuadrados. En este caso, en esta situación, el flujo magnético quedaría entonces en unidades de Tesla por metro cuadrado, que en este caso particular se define como Webers. O sea que da lo mismo escribir como resultado, después de hacer la operación de multiplicación, poner Tesla metro cuadrado que poner Webers. Y acá voy a dejar una situación y un ejercicio, lo voy a hacer oralmente. Entonces, por ejemplo, en la primera situación, si me dicen que calcule el flujo magnético en la superficie de la izquierda, si me dicen que calcule el flujo magnético, lo que tengo que hacer es, dada esa ecuación, es hacer el campo magnético, que vale 8 Tesla, que está relacionado con las líneas de campo magnético, que acá son verticales y hacia arriba, multiplicado por el coseno del ángulo que forma en ese caso, que es el ángulo entre el vector superficie y el campo magnético. Ese ángulo es de 30 grados, así que sería coseno de 30 grados, multiplicado por el área de esta superficie, que es un rectángulo, que es de 2 metros cuadrados. Eso me da 14 Webers, o 14 Tesla por metro cuadrado, que acá lo dice en la respuesta. Y en el segundo caso, también hay un flujo magnético, porque hay líneas de campo magnético que atraviesan esa superficie, salvo que en este caso el flujo magnético es máximo, porque el ángulo que está formando el vector con el campo es 0 grados,
Así que la cuenta ahí sería 8 por coseno de 0 por 2, que me da 16 Webers. Eso nos permite, una vez que conocemos la definición de flujo magnético, ir directamente a lo que se conoce como la ley de Gauss para el campo magnético o segunda ecuación de Maxwell y ver qué plantea claramente. Primera aclaración, que la definición de flujo necesita una superficie. En la ley de Gauss lo que se habla o se relaciona es con una superficie cerrada. Acá en esta imagen a la derecha tenemos una superficie cerrada, que es esta línea punteada que se ve acá. Y lo otro que hay es un imán y sus líneas de campo magnético que forman ese imán. Entonces, si yo me planteo la ley de Gauss para este caso, para una superficie cerrada, lo que voy a encontrar es que como toda línea que entra por un lado sale por el otro, y eso pasa para todas las líneas porque la propiedad que tienen las líneas de campo magnético son cerradas, que no tienen ni principio ni fin, así se dice, el flujo magnético para cualquier superficie cerrada va a tener que ser siempre cero. Entonces, eso es lo que plantea en general la ley de Gauss para el campo magnético. Y es lo que dice la ley de Gauss para el campo magnético plantea que toda superficie cerrada, independiente de la forma que tenga, el flujo magnético a través de la misma es siempre cero. La ecuación simplemente establece esta propiedad, o sea que el flujo magnético siempre nos va a dar cero. Se puede escribir así, como que el flujo magnético a través de la superficie cerrada es cero, o en forma integral, que sería la suma del campo magnético de los pequeños flujos que formarían esta superficie cerrada, siempre me tiene que dar cero por esta propiedad de que todas las líneas de campo son cerradas o no tienen ni principio ni fin. Si la comparo con la ley de Gauss para el campo eléctrico, me decía que el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada era igual a la carga neta sobre epsilon 0. O sea, tenía la posibilidad de tener carga. En los imanes lo que me está diciendo esto, que cuando se quiebra un imán, siempre voy a tener los dos polos presentes. Entonces, si me planteo acá un imán nuevamente con una superficie que puede ser un cubo y justo tomo el polo sur del imán, uno podría sospechar que a través de esa superficie, como solo abarcaría el polo sur, uno pensaría que sí es posible acumular carga magnética sur. Pero la respuesta es que no, porque si uno mira internamente lo que está pasando, cada átomo tiene su propio campo magnético y entonces se están compensando el polo norte con el polo sur de tal manera que las líneas de campo sean cerradas y de esa manera siga apareciendo este cero. A eso se lo conoce también, a esta ley, como la no existencia del monopolo magnético aislado. En cuanto a la realización de ejercicios de este tema, y no es muy común hacerlos porque como estamos viendo siempre va a dar cero, por lo tanto me podría dar el flujo de algunas caras de alguna superficie cerrada y el resto tendría que ser el valor opuesto de tal manera que el flujo total me dé cero. Y bien, hasta aquí va este video de la famosa ley de Gauss para el campo magnético, que ojo, que aunque dé cero, esta ley conceptualmente es muy importante porque me está diciendo que no existe el monopolo magnético, no lo puedo encontrar. Se han llevado a cabo muchos experimentos y eso no se ha logrado. No se ha logrado obtener un polo separado del otro. Siguen juntos.